El alboroto es grande. Y hasta aquí, encima de la enramada, se han venido zumbando las yeguas con las narices coloradas lo mesino que les hubiesen metido adentro un manojo de paja bravucona. Acababa recién de decir esto el viejo paisano, cuando acertó a cruzar por delante del Abra, ya cansado y casi rendido, cubierto de sudor y de abrojos las crines, un hermoso potro negro con una faja blanca o talabarte que le rodeaba el vientre haciendo resaltar sus tornátiles formas. Traía ceñidas en parte en sus remos posteriores, a la altura de los jarretes, unas boleadoras de 3 piedras cuyos golpes y ludimientos le habían desgarrado la piel ensangrentándole hasta los cascos. Corriendo a saltos, en medio de caídas y arranques violentos, hipeando y bravío, parecía haber escapado a la persecución y dejado lejos al del tiro certero. Vean, prorrumpió Calderón. Ahí cruza un tubiano boleao. A la cuenta rodó fiero el gaucho que lo corría. Vamos pronto, Dora, dijo Nata. Ay, Dios. ¿Qué será? Sí, vámonos. Me parece que siento temblor en el suelo, como si corriesen juntas todas las haciendas. Ellas con la mayor agilidad, y Calderón hincando sin cesar su grande espuela de hierro en el cuero de su cebruno lerdo, traspusieron en un instante el trecho que los separaba de las casas. Ya en estas, percibieron claras repetidas detonaciones. Disparos de tercerolas u otras armas, y un rumor siniestro, lejano, conjunto de gritos y clamores, corridas y tumultos cual si la torada enfurecida reluchara bramando en el llano, y sobre la piara formidable hiciera fuego un escuadrón tendido en guerrilla. Dora, acometida de súbito por un espasmo, sintió que algo como una bola le subía del corazón a la garganta. Quiso gritar, y no pudo. Abrió los brazos y cayó a plomo en el suelo. Cuando las jóvenes se ausentaron de las casas, el señor Robledo, que se había mostrado inquieto desde temprano, siempre con el catalejo en la diestra escudriñando los horizontes, recibió aviso de que se venía asaltando las propiedades por la misma fuerza pública, y que se acababa de invadir su campo por la parte del vado. Encargó entonces a Calderón que comunicara a sus hijas lo que sucedía. Y él montó a caballo, ordenando al capataz viniese a su lado. Don Anacleto obedeció en el acto, con la cabeza erguida, las narices muy abiertas, olfateando, y la mirada recelosa asombrado en extremo, de que su patrón llevase el rebenque como única arma tratándose de una aventura temerosa. Dale al overo, gritó el hacendado, tomando el gran galope. Vamos a ver qué es lo que hay de verdad en este anuncio. Me cuesta creer que roben de tal manera a la luz del sol. Los perros están a los ladridos, patrón. Y a la fija se ha metido una manga de indios en la media suerte del estero. Bueno sería recostarse al monte. Vamos derecho, dijo Robledo con acento firme. Para mí es lo mesmo, señor. Y no le saco el bulto a la chuza, ¿de a dónde? Pero, mire patrón que es más fácil romper un tronco con la calavera que amansar con relaciones un indio. Son el mismo mandinga para enderezar al cristiano con la picana, y sacarlo por la cola del mancarrón enterito. Sif. Y patas para arriba con medio costillar rompido. Yo los conozco bien a esos condenaos, que solo por comerle, la sin hueso, a una vaca la dan contra el suelo. No han de ser indios, interrumpióle don Luciano. Porque creo oír toque de corneta. Para peor si es tropa, por la disciplina. A son del instrumento, la muerte es con música. Y esos no hablan. A mi parecer, patrón, lo mejor sería bicharlos del pajonal que está arrimadito al paso, y cuanto cruzaran, meternos en el monte a esperar refuerzo. El hacendado, en vez de contestar, apuró el galope. Gran número de silbidos agudos atravesaban el espacio en todas direcciones, mezclados al mugir y al balar de las reses y a los relinchos de los baguales azorados, cuyos pies en frenéticas carreras hacían estremecer la tierra.
Una nube de polvo ancha y espesa ascendía en columna de las proximidades del rodeo, oscureciendo hasta grande altura la atmósfera. Y a causa de esta como negra cerrazón que surgía bajo el tropel, no era posible distinguir la calidad ni el número de los invasores. A intervalos solían cruzar junto a los dos jinetes ya un grupo de potros que iban lanzando corcovos al aire o levantando los brazuelos en increíbles corvetas para afirmar más su carrera vertiginosa. Ya un toro con el ojo encendido y el borlón de la cola tieso como un dardo. Ya una punta de novillos mugientes, embistiéndose entre ellos para ganar mayor terreno en su fuga despavorida. Y entre los cuadrúpedos irritados, bandas de ñandúes en rápidas gambetas, esponjados los salones como enormes copos de algodón en disputa con la resistencia del aire, y cuya velocidad asombrosa contrastaba con el pesado galope de los bisulcos a los que dejaban muy atrás para perderse en breves segundos en el horizonte. De pronto, despejóse un poco aquel confuso panorama. Púdose ver entonces el fondo. Diversos soldados de un destacamento de caballería regular, corrían de uno a otro lado arreando en masa el ganado, al que azuzaban con los cuentos de las lanzas, entre gritos y silbidos, trotes, galopes, juramentos, ruido de espuelas y rebenques, al que se unían de vez en cuando los ecos sonoros de un clarín. Don Luciano detuvo su caballo. Y al observar aquello dio una gran voz, levantando colérico su crispado puño. ¡Ladrones! Gritó, con soberbia entonación. Como si hubiera sido oído, 3 o 4 de los soldados brasileros, pues pertenecían al ejército de Lecor, viniéronse sobre él a media rienda, castigando con el extremo de las lanzas. Don Anacleto se recostó a su patrón, bastante pálido y conmovido. Y más llegó a estremecerse, cuando le vio sacudir con brío el mango de su látigo y esperar inmóvil la acometida del grupo. Pero, en mitad de su carrera, los soldados sujetaron bridas y quisieron retroceder, sorprendidos de improviso. Había resonado al flanco un alarido de guerra, acompañado de un tumulto estrepitoso. 10 jinetes armados de lanza, sable y tercerola caían a escape sobre el destacamento. Eran Luis María y los suyos, que cargaban en dispersión. Retumbaron incontinente varias descargas, cuyos proyectiles dieron en tierra con 2 hombres, dejando a un tercero desmontado. El clarín tocó a reunión. Pero, ya era tarde. Luis María, seguido de Cuaró, a quien había cedido su lanza, penetró espada en mano entre el grupo en desorden distribuyendo algunas estocadas certeras. Uno de los tapes y uno de los mocetones habían caído heridos, otro muerto. En cambio, Ladislao a la cabeza de los otros, lanceaba por la espalda sin piedad al grueso del enemigo. Esteban mató al clarín de un pistoletazo. Acosado de cerca Luis María por 2 enemigos a sus flancos, lanzóse sobre el que llevaba las insignias de oficial superior hundiéndole su acero en el vientre, al mismo tiempo que él recibía 2 sablazos en el cráneo, casi simultáneos, que le hicieron caer sobre las hierbas sin sentido. Oyóse entonces un grito salvaje, y Cuaró vino al socorro arrancando de un solo bote de su montura al oficial que aún mal herido se mantenía en ella. Blandió enseguida la lanza ensangrentada, enderezándola al otro, que era un alférez. Y este, que amartillaba una pistola, arrancó a gran galope para ganar distancia y fijar la puntería. Era un mancebo de 20 a 21 años, apuesto y altivo. Cuando quiso volverse para disparar su bala, vio que su terrible enemigo tenía la moharra de la lanza a una línea de sus riñones. Y clavando espuelas echó a correr, sin atinar ya a la defensa. No le dejó sin embargo, el teniente, que iba detrás rugiendo ciego de furor. El perseguido volteó el brazo, e hizo fuego. El proyectil pasó. Siquiera le hubiese partido el cráneo. Pensó el alférez con pavor.
Y como no fuese así, sintiendo él siempre en pos la carrera de su implacable enemigo, arrojóle la pistola por arriba de su cabeza, dando un grito de espanto. Poirot se le puso a los alcances, y escurriendo el ástil en su diestra le hirió de muerte, sacándole de la silla, al punto de que el rejón se hizo un arco quebrándose por mitad y dejando el hierro entero en el tronco de la víctima. Poirot arrojó el fragmento de ástil sobre el cuerpo inerte y volvió bridas. Al llegar al sitio de la refriega, todo había concluido. Los vencedores auxiliaban a sus compañeros caídos. Y rumbo a las casas marchaba un grupo compuesto de don Luciano, el capataz, Esteban y Ladislao, que conducían en cruz sobre 2 caballos a Luis María Verón. 10 o 12 muertos veíanse esparcidos acá y allá en el terreno. Y por los campos, grandes trozos de ganado, todavía inquieto y receloso, que al menor movimiento emprendía precipitada fuga. Jefe. Tra caña. Alcohol. Almuerzo. Ya almorzaré, gracias. Vamos al mate negro. Está aguachento. Cuidado. Atención. XX heridas de sable y flecha. Todo aquello fue obra de pocos momentos, al punto que don Luciano y el capataz, apartados algunos metros apenas del teatro de la refriega, no tuvieron tiempo de asumir una actitud resuelta cualquiera, viéndose en el caso duro de permanecer inmóviles hasta tanto pasara la avalancha que los sorprendiera a su vez, cuando ni pensado habían en la posibilidad de un choque sangriento. Disipada esa ráfaga de huracán, apresuráronse a socorrer a Luis María, que yacía con el rostro en tierra bañado en su propia sangre, en una inmovilidad parecida a la rigidez de la muerte. Restañáronle las 2 heridas que tenía en la cabeza, y ciñéronsela con 2 pañuelos, cargando luego con él. En la travesía, abrió 2 o 3 veces los ojos para quedarse de nuevo como aletargado, sin pronunciar palabra alguna. La pérdida de sangre había sido copiosa, sucediéndose a ella una debilidad extrema. Una de las heridas solo había interesado el cuero cabelludo. Pero la otra, más profunda y grave sobre el parietal izquierdo, habíale ofendido el hueso en parte. Ya en las casas laváronle bien las 2, cortáronle el pelo en lo dañado, y acostáronlo en la cama del señor Robledo, una marquesa fuerte de pino con buenas almohadas y colchones. Ante aquel espectáculo, Natalia y Dorila andaban como sombras, echando de vez en cuando sus brazos al cuello de su padre, para besarle en silencio. Dora estaba pálida y parecía sentir algo extraño en el pecho, porque a cada instante llevaba allí su mano ansiando aspirar el aire con toda la boca abierta. Vaya, muchachas. Díjoles don Luciano. Todo esto pasará. Estén tranquilas. Demonios. Ha sido una escaramuza fuerte, un refregón de estos mozos con unos portugueses desalmados que saqueaban mi hacienda. Todo se ha de andar, canejo. Y hemos de poner las cosas en claro. ¡Qué atrocidad! Sí, parece increíble. Mira, Natita. Tu hermana está un poco enferma, mejor es que se acueste. Tú arregla unas hilas y vendajes para el herido. Pobrecito. Le debo todo, hasta estos huesos viejos que ya no sirven. Sí, hay que atenderlo mucho porque lo han golpeado como bárbaros aquellos intrusos cobardes, que 1000 diablos confundan. Arregla, hija, eso que te pido. Cuando la madre sepa, se va a morir. Si alguno de estos viejos posmas fuese curandero, todavía la pena sería poca. Deja, papá, interrumpió Lenata. Nosotras vamos a cuidarlo, y verás cómo sana. Dios no ha de querer que se muera. Le pondremos las hilas nosotras, añadió Dora. ¿Ves? Aquí tengo ya un puñado grande, y estas vendas. Nata le lavará las heridas, y yo le arreglaré el vendaje. Oyó. Ahogósele la voz a la joven en la garganta. Y volvióse confundida, para ocultar su emoción. Sí, lo merece. Merece todo. Repuso Robledo.
Y pasándose agitado la mano por la frente, prosiguió como si hablase a solas. No sé qué consecuencias tendrá esta trifulca, mientras los cimarrones y caranchos se amontonan y dan cuenta de esos que han quedado boca arriba, junto al estero. Es lo primerito que van a encontrar cuando crucen el paso los lagunistas. Demontre de cosas. De todos modos, ya nos arreglaremos. Ahora, a lo más urgente. Tú, Dorita, a la cama. No, papá, si estoy bien. Mírame, y verás que no te engaño. Ya ni me late fuerte el corazón, que hace días estaba lo más malo conmigo. Sin duda anunciando estas tristezas que habían de venir. Y como has de querer que deje a Nata solita en ese trabajo. Déjala, papá, que yo la cuidaré también a ella, si se ocurre. Bueno, hagan como les parezca, y déjenme ir a atender otras necesidades. Ahí está el negro en el cuarto para ayudarlos. Que las acompañe Guadalupe también. Fuese el señor Robledo por su lado, esto diciendo. Y las jóvenes, al aposento del herido. Continuaba este en una especie de sopor, muy pálido y con los ojos cerrados. Esteban le contemplaba de pie desde un extremo, mudo y atento. Las dos hermanas se acercaron al lecho sin trepidar, y descubrieron la cabeza de Luis María, sin molestarlo, con esa delicadeza propia de la mano de la mujer que se esmera en aliviar sin ser sentida. Lavaron las heridas con agua fresca, que trajo Guadalupe. Y cuando esto acabaron de hacer, todas trémulas de emoción, cubrieron con hilas los labios de aquellas, sujetándolas suavemente con vendas. En esta diligencia, hesitaron un instante. Hasta que, atreviéndose Nata, cogió con sus dos manos la cabeza del herido, y la levantó un poco de la almohada, diciendo con un acento que parecía un soplo. Ata. Dora ató, moviendo sus delgados y nerviosos dedos con extraordinaria destreza. Una hábil enfermera no lo habría hecho mejor. Después de esto Nata dejó descansar la cabeza del joven, lo miró toda demudada, y apartóse algunos pasos, ceñida al brazo de su hermana tan conmovida como ella. Verón volvió el rostro de lado y respiró con fuerza. Ellas se miraron de súbito, con una expresión de íntimo contento. Parecía retornar a la conciencia de la vida. A poco, entró don Luciano. El buen criollo acababa de mandar que se enterrase a los muertos en 2 o 3 ollas o fosas bien excavadas, y que encima de la tierra que las cubriese, se echaran piedras sueltas en abundancia, o en su defecto ramas gruesas y espinosas de tala, o de ñapinda, al uso charrúa, para evitar que los carnívoros del monte, sin excluir los yaguaretés que solían cruzar a nado hasta los pajonales espesos del norte, se citasen a un espantoso festín. También previno que se pusieran otras tantas cruces, confeccionadas con troncos de sombra de toro, a fin de que se viera a su tiempo que se habían cumplido con los deberes cristianos, y en algo se atenuase el rigor de la represalia. Sin duda alguna, era la adopción de esta medida lo que había esparcido cierto aire de satisfacción en el semblante del hacendado, quien se presentó más tranquilo y desenvuelto en el cuarto del herido. Aprovechándose de su presencia, y estimuladas por su celo activo, las jóvenes se esmeraron en atender a todo aquello que convenía al mejor cuidado del paciente. Dora trajo una gasa celeste, que colgó doblada a manera de cortinilla o banderola en el ventanillo. Y Nata acumuló en una mesa pequeña hilas y vendas muy blancas, un jarrón de barro cocido lleno de agua quitada del frío, y un frasco que contenía la sustancia o extracto de la corteza del quebracho, reconocida como febrífugo excelente en la campaña, aunque casi nunca cedieran las fiebres a su influjo o poder virtual. Guadalupe, por su parte, tan agitada como sus amas y como ellas tan lista para acertar en todo, había escogido la mejor gallina entre las que reposaban ya tranquilas en las ramas de uno de los ombúes.
y cocinado un puchero que, en su concepto, debía saber muy bien al enfermo, aun cuando al espumarlo hubiese tenido que sostener más de una brega, de paso, con don Anacleto entonado y crudo como nunca, después de la refriega. Había acudido también Cuaró, a las casas. Pero, sin penetrar en el aposento ni cambiar palabra con persona alguna, habíase sentado sobre los talones contra la pared. Y en esa actitud, fumando, limitábase a mirar a veces al rostro de los que salían cual si en ellos buscase las nuevas que merecían su interés, sin incomodar a nadie ni ofrecerse tampoco, concentrado y humilde. Al oscurecer, viósele todavía quieto en el sitio escogido, con el sombrero sobre los ojos, y la mirada en el suelo. Esa noche, muy satisfechos de no haber hecho nada por la tarde a favor del conflicto, y reinando un calor excesivo, habíanse agrupado en la enramada el capataz, Calderón y Nereo para conversar de las ocurrencias y consumir sendas cebaduras de mate cimarrón, alternando este con otro brebaje más fuerte y estimulante. Los dos últimos, atentos estaban y no poco, a la relación de don Anacleto, quien sentado en una cabeza de vaca con el sombrero caído en las espaldas y el barboquejo a modo de vincha en la frente, formándole la borlilla como un cuernecico de ternero entre los dos ojos, describía las peripecias y episodios de la jornada en un estilo capaz de preocupar aun los ánimos viriles. Decía don Anacleto. Asina que repechamos la lomadita, sabido que la polvadera la levantaba un ganao como mosca. Porque fuera de la hacienda del campo traíban los hombres y habían entreverao el vacuno y yeguarizo de otras marcas, arreando tropillas con yeguas madrinas, lo mismo que los bueyes de carreta que repuntearon por delante. La polvadera hacía como una nube de tormenta tapando todo el cielo, y al revolver de las vacas y lamentarse de las crías y chiflar de los soldados que corrían y voleaban, víamos a ratitos pasar la bagualada cociendo al cohete o al toruno que se comía los vientos, si ya no era un buey tropero que iba pisoteando las puntas de la coyunda rompida y metiendo ruido con las pezuñas. Escupió el capataz de lado, tomó aliento, y prosiguió. El patrón quería enderezar a la gurumina. Pero yo lo fui a sujetando hasta que aclarase, porque desde que los ñandúes al huir iban chiflando a la cuenta les habían meneao plomo y la cosa no era atropellar al escuro. Ya encima del ganao que andaba como mula taonera cuasi sin ojos ni con esencia, alcanzamos a ver el escuadrón de portugos vestidos de ceniza y armaos hasta los dientes. En cuanto columbraron que había con quien tratar, unos 15 o 25 abajaron las lanzas y se vinieron al humo tocando el trompa a degüello. Vea no más si fue fiera la cosa, exclamó espeluznado Nereo. Y, después, don Cleto, preguntó ansioso Calderón. El patrón se enredó en la muñeca la azotera del rebenque. Y lo que esto vide, sofrené al overo, eché mano al facón, y me tiré del lao para madrugarlos en la embestida. Ah, don Cleto listo. Sírvase de ese amargo para remojar. Pero el arrempujón no llegó, continuó el capataz, sorbiendo con gran ruido el mate, porque en un redepente la nieblina cambió de costao. Y lo mesmito que una perrada cimarrona, el matreraje largó una ronca y cayó en el sitio a todo lo que daban los fletes, chuscando al destajo, sin dejar a mi parecer, ni un melico vivo. Parece cosa de brujería. Peligra la verdad, canejo. Asina fue, y me caiga redondo si digo mentira. Después de dicho esto con entereza, don Anacleto hizo sonar de un gran sorbo final la bombilla y suavizando en lo posible su voz bronca como quien se siente adolorido, prosiguió con tristeza. Y vean, parceros. Pasaron cuadros lindos para estilos en este combate fiero. Don Verón volteó de un revés con la espada a un mozo lampiño de ojos de venao, alardeador y vivaracho. Y en viéndolo en el suelo, cuasi tieso, un matrero se tiró del pingo con un chafarote en la mano para despenarlo.
Pero al ir a hacerlo, el mozo le dijo con mucho sentimiento, levantando un brazo: no me degüelles, porque todos somos hermanos. Tengo una madrecita vieja y una novia que va a ser mi mujer, que me aguardan las pobres rezando a la Virgen Santísima porque yo salga en la guerra sin lisiadura ninguna. Con la que me ha dado ese guapo me sobra para escarmiento, y no preciso de tu incómodo para dirme en sangre. Si querés que la viejita viva y la muchacha no se quede en un desmayo como pájaro tísico, envaina el chafarote y guardate estas patacas para tabaco y hierba con más las botas y las espuelas. El matrero entró en plática con él, y le contestó de esta laya: mira, hermanito. Yo no puedo hacer lo que me pedís quejoso, porque a mí también me dio una mujer de mamar y otra me espera, y las dos están a los reniegos conmigo porque no las ayudo a causa de los tuyos que se han entrado en el pago sin licencia, arruinando a una gente que no se metía con naide, y que a naide tampoco tenía miedo. Asina, lo que yo haré en tu obsequio, es dejarte una nadita de tiempo para que reces el credo. Y en cuantito acabes de rezongar, no hay más sino conformarse. Iba ya a retrucarle el herido, muy pesaroso, cuando la torada se vino encima asustada con los tiros, y bufó. El matrero montó a caballo, y el ganao comenzó a pasar brincando y muy ceñido por arriba del portugués. Ningún quejido largaba el hombre, y el ganao seguía pasando. La polvadera ponía turbio hasta el ojo. Ni las aspas se vían en la disparada, aturdiendo más que 1000 cencerros el crujir de las chiquizuelas y las pezuñas. Y seguía pasando el ganao, sin avistarse la cola, como avispas que salen del nidal y se van juntando de a poco, cerquita, en borbollón. O lo mismo que se alborotan las hormigas cuando un animal yeguarizo mete la mano en el cerrillo, y lo achata de golpe y zumbido. Y el ganao seguía cruzando. Interrumpió aquí al capataz la voz de Guadalupe, que lo llamaba desde el patio, y tras de ese llamado, la negrilla se apareció en el punto de la reunión, diciendo semi-colérica: a ver si viene don Cleto, que lo precisan. Parece que le pesaran los huesos más que a un muerto y que no pudiese con las tabas. Muévase, hombre de Dios, tan cargoso. Todos afligidos en las casas, y el prendido al mate muy señorón, como buey guampudo que mamase todavía. Don Anacleto apoyó la cara en la palma de la mano, y mirándola de soslayo contestó irritado: siempre has de venir a meter tu trompa en la leche, mosca negra. A volar que hay chinches. Y dio un bufido. Guadalupe desapareció. Entonces, don Anacleto dijo: voy a donde el patrón. Pero agarren bien el hilo del cuento, por el gusto de acabarlo. A esa hora las impresiones no eran nada gratas en el cuarto del herido para aquellos que lo asistían. Habíasele declarado la fiebre en cierta intensidad, y sobrevenídole el delirio. Ante semejantes manifestaciones, multiplicaban todos sus cuidados apelando hasta el último de los remedios o paliativos domésticos, y oían los consejos y advertencias de algunas vecinas viejas, que habían acudido a recoger informes de don Luciano con motivo del grave suceso de la tarde. El mal, sin embargo, seguía un natural proceso, y no era la corteza de quebracho la que había de modificarlo por el instante, ni en lo sucesivo. La reacción y el restablecimiento del equilibrio perturbado, solo debían esperarse por efecto del vigor de juventud del paciente. El hacendado y sus hijas vieron transcurrir las horas en penosa ansiedad. Ya al amanecer, calmóse algo el herido, quedándose en relativo sosiego. Don Luciano había mandado al capataz a una de las estancias viejas del pago en busca de un paisano hábil para ciertas curas, a falta de médico. Cuyo paisano conocía el secreto de unas hierbas infalibles, o por lo menos de una virtud casi milagrosa para las fiebres. Pero, don Anacleto regresó al venir el día, sin haber conseguido encontrar a aquel bendito, ni aun en los ranches de sus comadres.
En cambio, sin que nadie le dijera palabra, Cuaró se apareció con el tape ñapinda, advirtiendo que el hombre se había ocupado mucho tiempo en aliviar y sanar enfermos en Santo Domingo, y que era un curandero muy habilidoso. Al mirarle la facha, con sus piernas desnudas y su chambergo agujereado en la copa, y un montón de hierbas en las manos, Nata dijo: si no será preciso. Ahora descansa bien. El tape se cuadró militarmente, y contestó con pausa y gravedad: déjamelo mirar, guainita. Verás que yo lo curo. Ay, ¿qué hombre es este? Dijo Dora con extrañeza. Yo no quiero que toquen ahora que duerme al herido. Tú consentirás, Nata. Tantos yuyos. ¿Para qué sirve eso? Mira, cuñatay, repuso el tape. Cocinando esta hierba se lava al enfermo con el jugo en la mañanita y tarde. Y después, abrís estas hojas y las pones en lo lisiado. Y enseñaba una planta pequeña de hojas de un verde claro, angostas, en forma de bayas o de vainillas, comúnmente llamada bálsamo y de aplicación constante a las heridas. El agua y las hilas bastan. Tampoco él lo consentiría, añadió Nata. Esperaremos hasta la tarde, señor curandero, siguió diciendo Dora con acento dulce. ¿Por qué incomodarlo cuando recién reposa? Él va a darle las gracias, así que se despierte y que sepa que VD ha venido con tan buenas intenciones. El tape no insistió. Y como, a pesar de todo, Nata le pidiera las hierbas, dióselas en el acto, y fuese muy contento. Creía el de buena fe, como todo indígena de reducciones, que merced a aquellas plantas, Andoyara, o sea el diablo, no se llevaría al Chirubichá tan fácilmente. Ya pensativas, ya rientes, se quedaron las hermanas. Y después de comentar el hecho, opinaron al principio por aplicar el bálsamo al herido, y luego resolvieron esperar a que éste despertase. Las dos se habían dividido bien el trabajo. De tal modo, que ninguna podía pretender haber hecho méritos de exclusivo agradecimiento. Una y otra reunidas o relevándose en el cuidado asiduo, por largas horas, siempre atentas al menor reclamo o movimiento producido por el delirio en el paciente, y en todo instante prontas para acudir a las tareas domésticas, parecían disputarse las frases cariñosas de don Luciano, a cuyo estímulo debían el haberse consagrado sin reservas a tal género de afanes y desvelos. Verdad es que, en el fondo, presidía a la actitud asumida por cada una de ellas una gran fuerza de buena voluntad, y hasta una decisión sospechosa. Pero, de revelarla se guardaban, sin descuidar los mismos gestos. Tal vez persuadidas de que una manifestación cualquiera inconveniente de sus sentimientos íntimos respecto al huésped, podría ocasionar un quebranto moral doloroso en una u otra, dado que ambas abrigasen hacia él como era de inferirse un vivo afecto de simpatía. A partir de esto, procuraban ellas contentarse sin discrepar en lo mínimo. Juntas se iban a su dormitorio. Acostábanse a una hora determinada o con diferencia de momentos. Conversaban mucho hasta calmar su excitación nerviosa. Y caían al fin rendidas, para ponerse de pie muy temprano con más ánimo que nunca. Al levantarse ese día sintieron gran complacencia, pues el paciente empezaba a reaccionar. Y si bien su postración era mucha, la fiebre había disminuido de un modo considerable. Conocía a los que lo rodeaban y hablaba de vez en cuando con aplomo y reposo, mezclando a sus sorpresas palabras de agradecimiento. Desde ese instante las jóvenes empezaron a su vez a hacer menos frecuentes sus visitas, sin dejar de atender al herido con el mismo celo, así que era necesario renovarle los vendajes. Pero, ni ellas podían menos de verlo 2 o 3 veces al día, ni él se conformaba de sus ausencias cuando éstas se repetían mucho. Algo, como un vínculo estrecho de familia, se iba estableciendo entre paciente y enfermeras.
Vínculo dulce y cariñoso en cuya formación entraban la estimación, la confianza, la gratitud y quizás algún otro sentimiento oculto, que solo esperaba una causa ocasional cualquiera para revelarse en todo su fervor. Por algunos días, las cosas siguieron en ese estado, con gran satisfacción de todos y especialmente del señor Robledo, que no había visto producirse en su campo nada de sospechoso o alarmante, después del grave suceso. El herido seguía mejorando, sin complicaciones de ningún género. Sentíase muy dichoso de encontrarse allí. Y una tarde manifestó a Dora que éranle suficientes, cuidados de manos semejantes, para amar mucho la vida. Más que ingrato sería si no la quisiera, díjole Dora. Me parece más hermosa que nunca. Contestóle él con acento sincero y ardoroso. La joven se retiró llena de cierto íntimo regocijo. Más tarde, se preguntaba a solas. ¿Por qué le parecerá más linda la vida? Él, que parece desgraciado. Poco después, Dora caía en una melancolía extraña y sentía ansias de llorar. Tan alegre y espiritual, sorprendíase de sí misma, quejándose de una opresión mortificante que abatía con su cuerpo el ánimo y le nublaba la vista. El corazón funcionaba a saltos caprichosos por momentos, y la cabeza parecíale bajo la influencia de un hálito o vaho pesado y letal, que la empujaba a un vacío sin término. Cuando eso sucedía se quedaba muda, de una palidez casi transparente, con la mirada fija y sin luz, estremecida, flácida, insegura. Asimismo caminaba un poco, buscando en el ambiente un consuelo. Hasta que el desasosiego tomaba incremento, e inducíala a recogerse a tropezones, cogiéndose a las paredes y puertas, como herida en sus centros nerviosos por un golpe súbito. Reclinábase entonces sin fuerzas, y quedábase inmóvil llena de sudores fríos. Una, como grande burbuja esférica o globular ascendiendo rápida, parecía cerrar por completo sus vías respiratorias, hinchábale las venas del cuello, la asfixiaba, y desaparecía luego para dar lugar a un espasmo más o menos prolongado que la dejaba como muerta. A estos accesos precedía siempre una laxitud de ánimo extraña en ella. Una tristeza honda y desesperante que mataba el brillo de sus lindos ojos, la frescura de su piel y doblaba su cuerpo gentil lo mismo que se abate un tallo de flor bajo una ráfaga violenta. Cuando estos y otros síntomas se presentaban, ella misma arreglaba su lecho y arrojábase en él, buscando apoyo con las dos manos trémulas en algún objeto capaz de resistir sus sacudidas precursoras o contracciones musculares. Los desmayos no tenían mucha duración, ni aparecía en los labios cárdenos esa espuma que emana lenta y desborda como impelida por una ola de amargura. Salíansele un poco los ojos de las cuencas y quedábansele fijos. Y esa fijeza aparecía más dura por la ocultación parcial de los velos palpebrales y una profunda alteración nerviosa. Restablecíase pronto sin azahar ni éter, tan solo aspirando el aire del campo y de la ribera. Volvía entonces su frente a serenarse, la luz a sus pupilas y el latido regular a su pobre corazón. Quedábale débil el cerebro, ya pasada lo que ella llamaba gota coral. Pero, a las pocas horas se reconstituía por los medios y en la forma predichos, reíase, se divertía, paseaba y gozaba bien de sus horas de reposo. Figurábase que todo eso no era más que exageración de su sensibilidad mimosa, y reprochaba ingenuamente a su organismo que se postrase y se hiciera el muerto cuando estaba tan vivo. Después de una noche así pasada, y amanecida Dora mejor, Nata, que había dormido muy poco, aprovechóse del buen estado de su hermana para visitar un instante al herido cuyo cuidado había quedado por largas horas a cargo de Esteban y Guadalupe. Entróse ella con alguna emoción en el aposento. Luis María estaba solo. Y al verla tendió la mano con ansiedad mal reprimida, como llamándola cerca de sí. Detúvose Nata a mitad de camino, saludándole.
Y luego dijo algo trémula. ¿Lo han atendido a usted bien? ¿Cómo sigue? Bastante mejor, Nata, gracias a la bondad de ustedes. Creo que podré levantarme mañana, pues me siento con fuerzas. Tanto me alegro. Agradezco mucho. Solo que ahora, una de estas vendas me molesta un poquito, y sin duda será porque no ha sido usted la que me la ha puesto. Ah, por eso no. Pero será fácil remediarlo. Aquí hay otras que podrán reemplazarla en un momento. ¡Qué buena es usted! Por su mano vendrá el alivio. Nata acercóse a la mesa, y empezó a escoger el vendaje llena de agitación, sin contestar nada. Con la cabeza fuera de la almohada, mirábala Luis María de una manera fija e insistente, como aprovechándose de aquella oportunidad feliz para contemplarla a su gusto, sin testigos, con una especie de íntimo deleite o fruición desconocida, nueva para él. Bien luego halló Nata lo que necesitaba entre el montón de hilas y vendas. Y, con no poca turbación, aproximóse a la cabecera del lecho, dulce el ceño y las dos manos por delante. Viola acercarse Verón, conmovido. Ocurriósele recién que era muy bella. La joven comenzó a desatarle la venda antigua. Diligencia en la que hubo de detenerse por varias ocasiones, pues el herido se movía bastante, empecinado en mirarla de frente. Estése usted quieto, dijo una vez, con aire resignado. Sí, haga usted. Me hace mucho bien. ¿Quién no ha de curar así? ¿Cómo podría corresponder a esta piedad, Nata? No es para tanto, murmuró ella temblorosa. Y cogióle la cabeza, a fin de pasar la venda por debajo, y ceñirla. A aquel contacto Luis María se irguió un poco, y alargando las suyas enflaquecidas apoderóse de una de las manos de la joven, de un modo tan suave y cariñoso que Nata se la abandonó sin resistencia. Los ojos de Verón tenían una expresión de ruego blando y humilde, y temblábanle los labios. ¿Acaso fui torpe? Dijo cuando ofrecí a V mi ayuda. Allá bajo el sauce. Pero V no me guarda rencor, ¿verdad? Perdóneme. Fue un arrebato que yo mismo me eché luego en cara como un atrevimiento indigno de mi educación y de mis sentimientos honrados. V. Merecía todo mi respeto. Ahora, toda mi gratitud y mi cariño. Y besó aquella mano con labios febriles, apasionado y vehemente, a la vez que con miedo, cual si temiese una repulsa cruel. No sucedió así. Nata la retiró lentamente, ocultando con la otra su rostro, sonrojada y silenciosa, sin ánimo para balbucear una respuesta. Luis María alentóse más ante esa actitud. E incorporándose del todo, atrájola hacia sí sin violencia hasta rozar con el suyo su rostro, añadiendo muy bajo. Debo a V tanto, que no sé cómo pagar la deuda. Será queriéndola a V por siempre. Limitóse Nata a mirarle con intensa ternura. Y él entonces la besó en el rostro, antes que pudiese desasirse de sus brazos y arrancarse a su silencioso embeleso. Ojos extraños observaban aquella escena. Dora, después de ataviarse mucho y de mirarse risueña en el espejillo, que en forma de lente colgaba de la pared, dirigióse presurosa al aposento del herido, a cuya puerta se aproximó en puntas de pies por si aún dormía. No había nadie en el comedor, pues don Luciano había salido al rayar el alba. La puerta que daba al aposento estaba entornada. Supuso que Luis María no estuviese solo. Y miró antes por la rendija. Vio a Nata de pie junto a la cabecera. Pudo escuchar algunas frases, anhelante, y observó cómo el joven cogía la mano de su hermana y la cubría de besos. Era esto ya bastante para desgarrarla. Con asombro vio, sin embargo, que no satisfecho todavía, llegó a oprimir entre sus manos la cabeza de Nata para sellarle con los labios la frente. Quedóse yerta.
Durante ese día Natalia, ignorante de este detalle, sobre el que su hermana tuvo buen cuidado de hacer la menor referencia en sus conversaciones, mostróse muy sonriente y alegre procurando hacer a todos copartícipes de su estado de espíritu. A pesar de esfuerzos evidentes, Dora no pudo con todo sobreponerse a un dolor punzante que la mortificaba sin consuelo y que había venido a favorecer el mal que trabajaba de tiempo atrás su organismo. Sentóse a la mesa sin apetito, pálida y como aterida, contestando con monosílabos o palabras entrecortadas a todo lo que se le decía. Después, se fue a reclinar en el lecho. Zumbábanle los oídos, sentía pesadez en la cabeza y en el corazón, lagitud en los miembros y una angustia en el ánimo fríamente implacable, hondamente penosa. Nata, que había ido a sentarse a su lado, la besó con cariño. No se reflejaba ya en su rostro la alegría. Por el contrario, aparecía grave y mustia bajo la presión de un sentimiento real de disgusto. Y sucedíale esto siempre que a su hermana le acometían aquellos desfallecimientos o quebrantos que la hacían juguete del vértigo. Dora contestó el beso ciñendo con sus dos manos suavemente el cuello de Natalia, mirándola en silencio, húmedos y casi apagados sus hermosos ojos pardos, y contraídos los labios por un gesto de amargura. Luego, preguntó: ¿Sigue bien el herido? Mejor cada vez. ¿No lo has visto hoy? Quedóse callada Dorila, acariciando entre sus dedos el cabello de su hermana. Suspiró con fuerza, y al cabo de un rato, dijo muy bajo: No, este mal no me deja. De un día para otro aumenta y me quita todo el ánimo. Discúlpame con él, que me alegro de su mejoría. Ahora te pasará, e iremos juntas. Recién me empieza. Verás que me destronca. Pero, no te ocupes de mí, pues ya sabes que no dura mucho aunque suele repetirse. Por lo mismo quiero estar aquí. Bueno, dame agua. Nata le alcanzó un vaso de la mesita que ella misma le puso en los labios. Al beber, los dientes de Dora rechinaron en el vidrio. Después de eso quedó más tranquila. El aire me hace bien, dijo. Vamos entonces a caminar un poco. Ahora, no, el sol quema. Cuando baje. Tengo deseos de ir al Sausal, porque allí se me pasa pronto este devaneo. De tardecita, si quieres. Sí, repuso Dora, animándose un poco de pronto. Esperaremos. Pero, yo no quisiera que por mí dejases de ver cómo va el señor Verón. Mira. Ahora me viene el sueño, y en durmiendo, adiós nervios. Ya se me va el vaído, y cuando despierto, ni rastros de ahogos. Así es que puedes ir, Natita, yo te lo pido, te vas a distraer más. Y en tanto yo descanso lo mismo que un bendito sin moverme en 4 horas para envidiarme las piedras. Oh, qué dulce es dormir mucho, mucho. Y esto diciendo la joven, a quien se le iban coloreando las mejillas con un tinte vivo, acomodábase bien en la almohada y plegaba los párpados en disposición de entregarse a un sueño prolongado. Nata lo oía pensativa. Dora se incorporó de nuevo, expansiva y vivaz, añadiendo: Mira que es cierto que voy a dormir. Es tiempo, así voy a quedar bien. De lo que me alegro. Porque hace días que todo el trabajo es para ti, Guadalupe, y eso no me parece justo. Seguro ha de ser que me llaman regalona. No tal. Dora volvió a acostarse sin replicar nada, y cerró los ojos. Al poco rato su respiración era tan tranquila y su aspecto tan reposado, que Nata la juzgó dormida. Estúvose ella no obstante atenta algunos minutos más. Y luego se fue, sin hacer ruido. Sola ya, Dora, que estaba despierta, lanzó un sollozo llevándose las dos manos al semblante, y gruesas lágrimas saltaron por entre sus dedos. Gracias a ese lloro, cedió en parte el rigor de su afección.
21 El remanso. Cuando Nata regresó horas después, encontróla llena de buen humor, lúcida, espiritual, dispuesta a uno de aquellos paseos a caballo que tanto la deleitaban y en los que al galope violento o a la carrera desenfrenada, su naturaleza excepcional parecía transformarse y adquirir una energía asombrosa, extraña a su sexo. Te aguardaba, Natita, dijo contenta, al verla llegar. Pasearemos a caballo, ¿quieres? Con mucho gusto. Pues no hay más que hablar. Fijando luego sus ojos en los de su hermana, siguió diciendo con la mayor naturalidad. Nada me has dicho del estado de nuestro amigo. ¿Cómo sigue? No seas egoísta, Natilla. Sonrojóse ésta un poco, y contestó. Bien, siempre. ¿Por qué me dices eso? Oh, me conoces y no tienes por qué extrañar estas ocurrencias. El pobre merece, como dice papá, todas nuestras atenciones. Me alegro mucho, Nata. Con toda el alma. Así vamos a pasear más tranquilas como otras veces, a lo que den los rosillos, campo afuera, donde hay mucho aire y mucho verde y gamas y avestruces que escapan espantados al sentir el tropel. También me divierten a mí esas cosas. Y voy a decirle a don Anacleto que ensille los caballos. Bueno, porque yo no he avisado nada. Que se apronte Guadalupe también. La pobre negra anda sin sombra hace días con todo lo que ocurre. Así que Nata salió, sonrióse Dora con tristeza. Lejos de arreglarse el cabello con el esmero de costumbre, recogióselo indolentemente en el coronal, donde lo aseguró, dejando colgar las puntas en desorden en la nuca. Ciñóse después por encima un pañuelo de seda color lila, a manera de cofia. Púsose unas flores en el seno, al descuido, tréboles y alucemas que Guadalupe le colocaba de continuo cerca de la cabecera. Especialmente las últimas, cuya esencia alcanforada le hacía bien. Ya pronta, fuese al patio. Recorriólo ágil de extremo a extremo examinándolo todo como cosa nueva para ella. Arrancó florecillas silvestres de plantas adheridas a los higuerones, que luego iba arrojando aturdida en todas partes. Escogió otras que a poco, sufrían la misma suerte. Corrió en pos de los picaflores que se detenían delante de las campánulas de las enredaderas, o de los mangangaes que venían gruñones a entrarse en sus cuevas del alero. Y, por último, púsose a perseguir al gallo criollo, que a paso arrogante y con aire prevenido alejábase de su implacable enemiga para cantar a su gusto en algún sitio solitario. Detrás iba ella cautelosa con un gran racimo de saúco en la mano, atisbando el momento en que se pusiera en posición el cantor para lanzárselo a la cabeza, y convertir en chillido su nota estridente. Pero, en esa actitud agresiva la sorprendió de improviso Nata, que la buscaba para advertirle que estaban listos los caballos. Y como no hubiese ya medio de realizar su travesura infantil, arrojó el racimo riendo sin descanso, protestando abandonar tan solo el propósito, hasta mejor oportunidad. La tarde no podía ser más apacible y hermosa. Convidaba de veras a excursiones lejanas, y prometía una noche llena de majestad y pureza, con un lucero de admirable brillo en un espacio límpido y celeste. El sol acababa de esconderse, y de las hierbas brotaba un vaho de suave frescura con inhalaciones aromáticas que hinchaban los pulmones. Las jóvenes en compañía del capataz, emprendieron desde el principio el galope sin detenerse en sitio alguno, trasponiendo cuchillas, y bañados, y dándose apenas tiempo para cambiarse algunas frases arrancadas a la emoción producida por el ejercicio y la sucesión de los paisajes. Parecían gozar realmente en aquellas carreras sin rumbo, por lugares que no ofrecían obstáculos, complaciéndose en hacer chapotear a sus caballos por los bajos húmedos y en levantar bandadas de patos y de chorlos que llegaban a reunirse remolineando en densa nube, y a los que Dora ponía mayor pánico agitando bien alto un junco que llevaba a modo de látigo en la diestra. Detuviéronse al fin para tomar aliento, algunos minutos.
Otros tantos se emplearon en marchar al trote, aflojando las riendas a sus rosillos sudorosos. Y, siempre agitadas por el afán del movimiento, renovaron el gran galope haciendo una extensa gira para el regreso. Pasaron por delante de la isleta de los nidos de loros torcaces, y del boquete de los sauces. Allí se pararon breves momentos, para mirar al río. Mi sitio predilecto, exclamó Dora. Hace días que no lo visito. Qué lindo es, precioso, dijo Nata. Pero ya es tarde para apearnos. Sigamos, murmuró su hermana, suspirante. Ya vendremos. En las casas las esperaban con la mesa puesta. Con tal de que se divirtiese Dora, Guadalupe habíase resistido al paseo, y multiplicado su actividad en la faena doméstica a fin de que todo estuviese en orden así que llegasen sus amas. Dirigiéronle estas algunas palabras cariñosas al desmontarse fatigadas. Y Dorila llegó a hablarlo con mimos, pasándole dulcemente la mano por el rostro. Cuando la joven entró al comedor, notó que Nata se había ido al aposento de Verón. Encontrábase allí también su padre. Oíanse claros los diálogos y las risas, y mezclado a aquellos una que otra vez su nombre pronunciado con afecto por Luis María. La voz del convaleciente parecía haber recobrado ya su timbre claro y su vigor. Dora se había sentado cerca de la puerta de comunicación, apoyada la cabeza en la pared, con ese abandono propio de un cuerpo que se siente cansado, o al que ha invadido una repentina languidez. En apariencia indiferente a lo que cerca de ella ocurría, trabajaba sin embargo su espíritu el pesar profundo. Quizás el esfuerzo hecho para ocultarlo hasta en el paseo, la rendía ahora abatiendo todas sus fibras. Consideróse sin ánimo para presentarse ante el herido, y aún para seguir escuchando lo que se hablaba en su estancia. No sabía ya lo bastante. Nada debía esperar, después de aquella escena que ella había presenciado casualmente y cuyo secreto guardaba en el fondo de su pecho. Luis María amaba a su hermana y era correspondida. ¡Qué dichosos! Mientras que así pensaba, vino Nata presurosa al comedor toda sonrosada y risueña, en busca de agua para el enfermo. Tan feliz parecía, que no paró atención en la presencia de Dora, poniéndose a dar brillo muy afanosa al vaso en que debía verter el líquido. ¿Cómo lo cuidas?, murmuró aquella con acento duro, y un gestillo irónico. Nata se estremeció, alzando recién la vista y notando que no estaba sola. Aquel eco inesperado le llegó a lo hondo, como una queja herida. No contestó, limitándose a mirar a su hermana con un aire triste. El entusiasmo de un minuto antes la abandonó de súbito, para ser reemplazado por una expresión de pena y de humildad. Y en tanto llenaba el vaso, temblorosa, nubláronsele las pupilas con un velo de lágrimas. Alzó el vaso y volvióse siempre callada al aposento. Dora se levantó y fuese tambaleante a su lecho, en el que se arrojó ocultando el rostro entre sus manos. Recorría todo su cuerpo un temblor convulsivo. A pesar de los halagos e insinuaciones de don Luciano, que fue a verla, Dorita no se presentó en el comedor, ni probó bocado. Pero, pasó esa noche en una tranquilidad relativa. El sueño tuvo compasión de ella, y la acompañó algunas horas. Durmió sin excitaciones ni sobresaltos. Y cuando despertó, observó que ya su hermana había abandonado el lecho. Al contrario de ella, Nata no había podido dormir. Dos preocupaciones la dominaron en la sombra y el silencio. El estado de salud de Dora, y su reproche amargo. Al ruido de los pájaros que ansiaba con el alba púsose de pie, menos inquieta respecto a lo primero. Si bien lo segundo persistía dilacerante en su corazón, velando sus ensueños venturosos. Fue este íntimo dolor el que la indujo a buscar alguna distracción cuando todo se mueve y alegra, hasta el gusano, bajo la luz de la mañana. Anduvo. Vagó mucho.
Más de una vez se enjugó lágrimas que venían del fondo y saltaban de sus ojos sin ella quererlo. Pero este llanto suave, silencioso como el de las hojas y las flores venía envuelto en el aroma de un sentimiento apasionado y ardiente que en parte atenuaba el escozor de la pena doméstica. ¿Tenía ella acaso la culpa de haber sido preferida? Juntas conoció él a los dos. Tratáronle al mismo tiempo y lo cuidaron ellas juntas en su desgracia, poniendo cada una por su parte todo el empeño posible para ser querida. Él escogió cómo convencerse la una o la otra de que no existía pecado que pudiese imputarse a cualquiera de las dos. El egoísmo en la pasión era natural. Y ella, amaba. Explicábase recién lo irresistible del lenguaje de las afinidades sexuales y sentíase dominada en absoluto por la atracción del amor. Mezclando a los encantos de su espíritu impresionado hasta el recuerdo pueril de las aves canoras, a quienes ella había visto desplegar todo el lujo de su belleza y toda la melodía de sus gorjeos para hacerse querer de sus humildes compañeras. Algo parecido había hecho él con un arte encantador. Ahora que la afligía esta pena, hallaba un consuelo en su deliquio íntimo. Y por eso, cada vez que pasaba por delante del aposento de Luis María experimentaba como un ansia de verle. En cierto momento no pudo al fin resistir. Su padre, que dormía en el comedor en cama improvisada, era hombre a quien no sorprendía la alborada y tiempo hacía que se había ido a sus tareas en su caballo ruano de sobrepaso, en compañía de don Anacleto y Calderón.